Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Constipación en Pediatría dirigida por nuestra ponente, la doctora Lilian Rivadeneira García, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, asimismo especialista en gastroenterología pediátrica. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rivadeneira. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre constipación en pediatría, un tema bastante interesante. Bueno, como sabemos, el estreñimiento es una condición bastante frecuente a nivel mundial y bastante común en pediatría. Más o menos su prevalencia va a estar dada entre el 0,7 y 29% en la consulta y más o menos alrededor del 17 a 40% de los niños que presentan estreñimiento van a empezar más o menos alrededor del primer año de vida. Se va a hacer más frecuente entre los 2 y 4 años. Con respecto a la subespecialidad, más o menos un 25% de pacientes que vemos en la consulta de gastroenterología pediátrica van a deberse al estreñimiento. Esta entidad va a tener un efecto negativo sobre la calidad de vida, ya que si no se trata, podría persistir hasta la edad adulta, ¿no? Y es donde se pueden presentar ya algunos problemas un poquito más dificultosos, por ejemplo, hemorroides, y eso puede influenciar bastante en la calidad de vida del paciente. Con respecto a la definición, que vamos a tener dos criterios, digamos. Va a haber una disminución en la frecuencia de las deposiciones o una evacuación dolorosa de las heces, ya sean duras o excesivamente voluminosas, ¿no? Con respecto a la disminución de la frecuencia, vamos a ver que van a haber unos criterios de los cuales tenemos que ver si el paciente los cumple, y también va a ser bastante importante las características del volumen de las deposiciones. Entonces, es importante saber cuál es el patrón defecatorio normal de cada grupo de edad. Va a ser diferente un niño que recibe lactancia materna y un niño que recibe fórmula. Definitivamente los niños que reciben lactancia materna, las deposiciones van a ser más frecuentes, generalmente posterior a la lactancia, y de la consistencia van a ser pues blandas, semilíquidas, ¿no? En cambio, un niño que recibe un aporte de fórmula, las deposiciones van a disminuir en frecuencia y la consistencia también va a cambiar, van a ser un poco más secas. Con respecto para entender un poquito más esta entidad, vamos a hablar un poquito sobre el mecanismo de la defecación. Sabemos que en nuestro colon tenemos contracciones de tipo lentas y de tipo masa. Las contracciones de tipo lentas se van a dar en el colon derecho, ¿no? Y van a estar básicamente son menos frecuentes, y las ondas de masa van a ser más potentes, y estas van a ser las que van a empujar el bolo fecal de la parte oroanal. Estas contracciones van a presentarse de dos tipos: las contracciones del segmento del cólico proximal, y van a haber unas relajaciones del segmento cólico distal para que pueda evacuarse las heces. Sabemos que la región rectoanal está compuesta por músculos y esfínteres. Los esfínteres más importantes van a ser dos: el esfínter anal interno y el esfínter externo, ¿no? Con respecto a la diferencia entre uno de ellos, el esfínter interno sabemos que es de control involuntario, va a ser de fibra muscular lisa y va a estar inervado pues, por el sistema nervioso autónomo. Y el esfínter externo más bien va a ser de músculo estriado, es voluntario, y podemos nosotros aprenderlo, ¿no?
y controlar. Con respecto a ya en sí al mecanismo de la defecación, sabemos que el bolo fecal va a generar un peristaltismo en la región rectosigmoidea, donde va a producir una distensión rectal. Entonces, esta distensión rectal va a generar un reflejo inhibidor anal que va a producir una relajación del esfínter interno. Posteriormente, la relajación del esfínter externo, va a haber una relajación de los músculos del piso pélvico, va a haber un aumento de la presión intraabdominal y va a haber, por consiguiente, una expulsión del bolo fecal. Pero si nosotros podemos inhibir este reflejo, ¿no? Y podemos dejar de evacuar las deposiciones, va a haber más bien una contracción del esfínter externo, va a haber una contracción de los músculos del piso pélvico y va a haber la desaparición de esta sensación de urgencia de evacuar las heces. Lo que sucede en los pacientes con estreñimiento es que a veces la cantidad de heces que se acumulan es por varios días, varias semanas. Esta entidad puede estar presente muchos meses atrás. El niño tiene esta condición y el colon se va acostumbrando a acumular deposiciones, ¿no? Entonces hace que el colon, el tamaño se distienda, haya acumulación de heces y las nuevas deposiciones se van escurriendo por los lados de las deposiciones duras, ¿no? Entonces lo que se ve también bastante frecuente en el estreñimiento en niños es que puede haber incluso un escurrimiento y manchas en la ropa interior. Entonces más o menos explica eso con respecto a esa parte. Luego vamos a tener un círculo del dolor. Muchos niños a veces dejan de hacer las deposiciones por miedo, ¿no? Ya que al tener este escurrimiento de las deposiciones pueden haber lesiones en la piel por la humedad, generar fisuras, eso va a generar un dolor, ¿no? Eso va a generar un temor en la defecación y va a llevar a una retención fecal, ¿no? Entonces, esto se va a convertir en un círculo vicioso, esa retención fecal va a llevar a una distensión rectal a la larga, ¿no? Y mientras más días queden las deposiciones en el colon, van a secarse, van a ponerse más duras y es lo que podrían producir los fecalomas, ¿no? Que van a ser incluso mucho más difícil de evacuar. Entonces tenemos los criterios de Roma 4 que nos van a ayudar para el diagnóstico del estreñimiento. Generalmente los van a dividir en criterios que van a estar dados en niños menores de 4 años y en niños mayores de 4 años, ¿no? Por lo menos deberían cumplir 2 de los siguientes en menos de un mes, ¿no? Por ejemplo, 2 o menos deposiciones en la semana, si hay historia de retención fecal, historia de defecación dolorosa, deposiciones duras, historia de deposiciones voluminosas, en la evaluación del examen físico, si es que hay una gran masa fecal en el recto, ¿no? Y en niños que ya controlan esfínteres, que tienen menos de 4 años, podemos también tener el criterio de algún episodio de incontinencia en la semana y si hay alguna historia de deposiciones voluminosas que incluso obstruyen el sanitario, ¿no? En niños ya mayores de 4 años, básicamente van a ser los mismos, salvo que digamos, la diferencia es que pueden haber algunas posturas retentivas, ¿no? Retención fecal excesiva ya voluntaria, va a continuar con la historia de defecación dolorosa, van a ver en el examen físico una presencia de gran masa fecal en el recto y historia de deposiciones voluminosas también que van a obstruir el sanitario, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante una buena evaluación y una buena historia clínica para poder detectar estos criterios. Una vez que los hemos clasificado, tenemos que también tener bastante
en cuenta de que a veces en bebés pequeños se puede presentar la entidad que se llama disquesia del lactante. Consiste en que el bebé generalmente se va a presentar en lactantes menores de 9 meses, van a tener episodios de llanto, esfuerzo, pujo, generalmente por 10 minutos, y uno esperaría que las deposiciones sean duras, pero se ve que las deposiciones son blandas. Entonces simplemente es que a esta edad todavía hay una incoordinación entre la parte digamos, cefálica y la parte de la relajación de los músculos anales para la evacuación. Y son bebés que no tienen ningún otro problema de salud, lactan bien, ganan peso, ganan talla, ¿no? Entonces es bastante frecuente que se pueda confundir esto con estreñimiento. Tenemos escalas de consistencia de las deposiciones que nos ayudan a más o menos tener en cuenta de cómo es que un niño hace sus deposiciones. A veces en niños preescolares ellos entran solos al baño, ya no son acompañados por los padres, entonces hay que mostrarles estas escalas y que ellos mismos nos indiquen la forma, el tamaño a veces y la consistencia de las deposiciones, ¿no? Lo normal es que nosotros presentemos, algunas literaturas dicen a partir de 3 en adelante para no considerar estreñimiento, pero a veces el tipo 3 se puede confundir con el tipo 2, ¿no? Entonces se le va explicando al niño, al padre, el tipo 1, por ejemplo, la forma como conejito, el tipo 2 son bolitas pegadas en forma de un racimo de uva, el tipo 3 ya es como una mazorca de maíz, el tipo 4 es algo más delgado, tipo 5 son trozos suaves, ¿no? Y tratar de correlacionarlo de repente con algunos alimentos como para que se pueda relacionar y ser un poco más familiarizarlo, ¿no? Tipo 6 bueno, tipo 6 y 7 ya es líquido. Eso con respecto a niños que ya son un poquito más grandecitos, preescolares, ¿no? Ya en bebés que presentan, que tienen, perdón, uso del pañal, se utiliza la escala de Ámsterdam, donde también aquí nos va a hablar bastante sobre el tema de la consistencia, la cantidad, si son solo manchas, nos va a decir también el color, si son pálidas o no. Entonces, generalmente se ocupa cuánto en la cantidad en el pañal, se ocupa si es una mancha, si ocupa menos del 20%, si ocupa más del 50%, y el tema de la consistencia, ¿no? Entonces, después de ya haber tenido claro los criterios, vamos a tener en cuenta de que hay algunos factores de riesgo que pueden predisponer a los niños a tener estreñimiento. Generalmente hay periodos críticos en nuestra vida que podemos estreñirnos y ser, digamos, debería ser algo transitorio, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la lactancia a uso de repente de fórmula maternizada, pasar de lactancia exclusiva a alimentación complementaria, en la edad escolar también pasar de estar en casa a ir al nido, a ir al colegio. Ahora se ve que los niños, las clases, incluso ahora almuerzan hasta en el colegio, entonces ya queda muy poco tiempo para que el niño pase en casa. A veces los permisos entre clase y clase es un poco difícil, y eso también genera todo lo predispone al niño que sea estreñido, ¿no? Después el mismo niño también produce conductas de retención, a veces por jugar, por estar distraídos, ¿no? Ahora con el celular, inhiben este reflejo y van pasando las horas, luego ya no les vienen otra vez las ganas y se va generando una conducta de retención que se hace más frecuente. Haber tenido también una historia previa de defecación dolorosa, el niño asocia que hacer caquita es doloroso y mejor no lo hace para no sentir dolor. A veces también hay un adiestramiento inadecuado cuando el niño va a dejar el pañal y va a pasar
al bacín o al inodoro. Ahí a veces no hay tanta paciencia, el niño puede mancharse, tiene miedo de mancharse, entonces esa parte también puede dificultar un poco, ¿no? Y le tienden incluso a tener una fobia al inodoro. También hay un rechazo al inodoro fuera de la casa, entonces solamente los niños quieren realizar deposiciones en casa y no en el colegio o en la calle, ¿no? Entonces, como ya mencioné, en la etapa escolar a veces hay prohibición para ir al baño por el tema de horario de clases. Pueden haber algunos factores psicológicos también, trastornos del comportamiento, niños que tienen problemas neurológicos, niños con TDAH, autismo, ¿no? También pueden estar propensos a hacer este trastorno. El tipo de dieta es importante que el niño coma variado frutas, verduras, ¿no? El hecho de tomar menor agua de la recomendada también puede predisponer a estreñimiento, ¿no? Ya hay otros factores que son genéticos, a veces papá, mamá, también hay una historia de estreñimiento, puede haber estrés. Se menciona que alguna alteración en la microbiota también podría estar relacionada con la presentación del estreñimiento, pero nada comprobado, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en el momento de la anamnesis. Bueno, generalmente las causas de estreñimiento van a ser funcionales, quiere decir que está debido a simplemente medidas dietéticas, de hábitos, y no van a estar relacionadas con ningún cuadro orgánico, ¿no? Pero se ha visto de que hay algunas causas ya orgánicas que pueden tener estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, las más frecuentes, alteraciones anatómicas en la región anorrectal, em, tumores, fisuras, las alteraciones de la motilidad, la más frecuente es la enfermedad de Hirschsprung, hay otras miopatías que también pueden predisponer, psicógenas, problemas neurológicos, el mielomeningocele, la espina bífida, por ejemplo, la parálisis cerebral. Con respecto a las metabólicas, hormonales, el hipotiroidismo en la cabeza, ¿no? Otras entidades, enfermedad celíaca, fibrosis quística, acidosis tubular renal, también son patologías frecuentes que se pueden ver en niños. Y los medicamentos, ¿no? Medicamentos que se utilizan, por ejemplo, los anticonvulsivantes, los antihistamínicos, ¿no? También pueden generar estreñimiento. Entonces ahí está el riesgo-beneficio de ver si el niño lo necesita, bueno, tendremos que apoyarlo con un tratamiento para el estreñimiento. Con respecto a la clínica, es bastante variable el tema de la presentación, ¿no? Puede haber una incontinencia fecal, puede haber dolor abdominal, que es básicamente la presentación más frecuente, ¿no? Puede haber distensión, a veces el niño no quiere comer, está cuando hay varios días de repente que el niño no realiza deposiciones, pueden haber vómitos, pobre apetito, ¿no? Pueden haber, al momento del examen físico se va a evaluar masa abdominal, fecaloma, fisuras, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta estos síntomas, ¿no? Que se pueden presentar. Y va a ser señalado lo más frecuente, como ya mencioné, dolor abdominal, distensión, dolor al defecar, también es bastante frecuente esa presentación, incontinencia fecal. Eh, si nuestro niño presenta estos signos de alarma, entonces aquí yo ya tengo que derivar al gastroenterólogo, ¿no? Para ver y buscar otras causas orgánicas. Por ejemplo, sí es importante en el momento de la historia preguntar desde cuándo el niño es estreñido, ¿no? Una cosa es que me diga después de 2, 3 meses porque inició una fórmula maternizada o empezó en menos de un mes. Ahí sí ya tengo que pensar en una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, si el meconio lo realizó después de 48 horas también. Tengo que pensar en enfermedad de Hirschsprung, si las heces son acintadas, si hay sangre en las deposiciones, en ausencia obviamente de las fisuras anales, si son muy frecuentes, tanto frecuente como esta su hemoglobina, si hay algún retraso en el desarrollo para descartar la parte de la evaluación distal de los miembros inferiores, quizás una espina bífida oculta,
fiebre, vómitos biliosos para descartar un cuadro de obstrucción, si hay alguna alteración en la glándula tiroides o hay un cuadro de distensión abdominal severo, ¿no? Que podría estar generándome estos síntomas, ¿no? También en la evaluación física hay que ver la posición anormal del ano, a veces hay anos anteriores que está, la distancia está muy cercana y también puede producir estreñimiento, reflejo anal ausente en momento de la evaluación física, ¿no? El mechón de pelo en la columna vertebral, la fosita sacra, la desviación de la línea glútea, cicatrices anales, ante la sospecha también de abuso sexual. Entonces es importante ver también, tener en cuenta estos signos de alarma. Entonces, ya entrando un poquito más al diagnóstico, con respecto a la historia clínica, como mencioné, los antecedentes personales son bastante importantes. También es importante saber si el paciente sufre de alguna patología que no sea digestiva, por si está expuesto a algunos medicamentos, ¿no? Que podrían estar predisponiendo al estreñimiento, antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, de repente tiroiditis, enfermedad de Hirschsprung, la edad de inicio, cuánto tiempo de evolución tiene estos síntomas, ¿no? Si son de inicio temprano, el tratamiento va a tener una buena respuesta, va a ser más rápido, pero si la evolución es un poquito más larga, en meses, años incluso, el tratamiento se hace más largo y más complicado, ¿no? Con respecto a la frecuencia, la consistencia y el tamaño de las deposiciones, ver el tema de las escalas, ya sea Bristol o Ámsterdam, si hay dolor o sangrado al defecar, si también se acompaña de incontinencia fecal, ya que a la larga puede ser esto muy difícil para el niño, ya que la parte social se puede comprometer, entonces pueden haber algunos problemas también ahí psicológicos, porque el niño se empieza a aislar, ¿no? Por el tema del olor que emite pues esta evacuación de heces, ¿no? Las posturas retentivas, si es que el niño se va a un rincón a hacer sus deposiciones, si hay dolor abdominal al defecar, si hay algunos otros síntomas sistémicos, qué es lo que come, ¿no? Si este niño es selectivo, si de repente no come frutas, verduras, come solo lo que le gusta a base de carbohidratos, fideos, ¿no? Entonces hay que estar viendo eso. Y la medicación, que es importante, que mencioné que algunos medicamentos podrían predisponer a estreñimiento. Entonces, con respecto a la exploración física, tenemos que ver si es un paciente que tiene un buen crecimiento, buena talla, buen peso. Si en la exploración física vemos distensión abdominal, tenemos que sospechar de un cuadro de obstrucción, si hay fecalomas palpables, ver la región anal cómo está, ¿no? La posición del ano, si hay eritema, fisuras, si incluso hay mancha de heces para a ver si hay algún escurrimiento, cicatrices. Es importante también, no en todos los niños, pero sí en algunos casos se puede hacer el tacto rectal para ver cómo está el tono del esfínter anal, ¿no? Si hay expulsión de heces de manera explosiva al retirar el dedo, si hay sangrado en el guante al momento de hacer el tacto, entonces es importante, ¿no? El examen lumbosacro para ver si hay malformaciones, áreas con aumento de volumen, son las pilosas, fístulas, ¿no? Y la exploración neurológica, ver si el niño tiene un buen desarrollo psicomotor, si no hay alteración en la marcha, si el tono y la fuerza muscular de los miembros inferiores están bien, ¿no? También hay que hacer una exploración sensitiva y motora de la región perianal y sobre todo también buscar el reflejo craniostérico, ¿no? Aquí unas imágenes, ¿no? Si estamos frente a un niño que gana peso, gana talla, una masa abdominal, fecaloma, hacer tacto, ver la distancia del ano con los genitales, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, que también podría haber algunas, como se dice, ¿no? Cuando hay una malformación, esa malformación no viene sola, viene acompañado de otras, entonces hay que estar buscando en otros órganos, las fositas sacras y los meningoceles, ¿no? Ver cómo está la marcha y el desarrollo psicomotor del niño es bastante importante. Entonces, el principal pilar del diagnóstico es básicamente la parte clínica,
pero nos podemos ayudar de algunos estudios complementarios que no se van a eh, indicar de manera rutinaria en esta entidad, solamente para algunos casos, nada más en específico, ¿no? Entonces, estudios de laboratorio generalmente no se van a recomendar, salvo que yo esté sospechando, pues ya de repente de un cuadro quirúrgico, o si tengo que pensar que es un niño que tiene algún problema de la tiroides, un hipotiroidismo de repente, ¿no? Entonces ahí sí tengo que pensar, pedir hormonas tiroideas, cómo está su hemograma, ¿no? Electrolitos, test de cloro en sudor, para, por ejemplo, si estoy pensando en una fibrosis quística, ¿no? Si estoy pensando en enfermedad celíaca, que también puede dar alguna presentación de estreñimiento, también tengo que ver en un examen de orina, o sea, una bioquímica básica para ver. Como le digo, no es de manera rutinaria. Con respecto a la ecografía, tampoco es útil porque la ecografía básicamente nos va a ver órganos sólidos, ¿no? Como hasta el hígado, el vaso, la vesícula, el páncreas. Intestinos se puede describir, lo que podrían describir solamente es materia fecal en colon. Se puede solicitar en casos de que haya un dolor abdominal recurrente, ¿no? Y que la causa, pues, no se explique corrigiendo algunas cosas de medidas higiénico-dietéticas, vamos a tener que pedir una ecografía para apoyarnos, ¿no? Con respecto a la radiografía simple de abdomen, esto tampoco se utiliza de forma rutinaria, ya que sabemos que tiene radiación, si bien es cierto, está bastante disponible en nuestros centros eh, de trabajo, pero no se usa de manera rutinaria. Solamente se va a utilizar cuando tenemos dudas al momento de la exploración física, de repente es un niño obeso, con sobrepeso, y no podemos palpar la cuerda cólica, la palpación abdominal se hace difícil por la grasa, entonces ahí tenemos dudas, tenemos que pedir de repente una radiografía, ¿no? Si de repente no podemos hacer un tacto rectal y queremos saber si el paciente está impactado o no, o hay temor en pacientes ansiosos, a veces que no colaboran, y sobre todo si es que queremos detectar pues alguna alteración de la columna lumbosacra, ¿no? Por eso solamente son en casos específicos, ¿no? En emergencia se pide bastante, pero como le digo, ahí tiene sus indicaciones. Ya otros estudios un poquito más invasivos, que ya se tiene que pedir ante la sospecha de pacientes que son un poco refractarios al tratamiento, que no mejoran, o de repente yo tengo algún indicio de que este paciente pueda tener alguna malformación anatómica, una estenosis de colon, una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, o tengo que solicitarla, ¿no? A veces se pide y lo único que se encuentra es un megacolon, un doligocolon, y bueno, con eso solamente vamos a observarlo, ¿no? Nada más, y mejorar las medidas higiénico-dietéticas y pues un tratamiento médico, ¿no? Entonces hay que ver riesgo-beneficio que tanto exponemos a nuestros pacientitos a radiación. Ya otros estudios, la manometría no rectal, que básicamente nos va a evaluar la funcionalidad de los músculos, ¿no? De la motilidad de la región anal, colónica. Entonces tampoco se utiliza de forma rutinaria para el diagnóstico, solamente se va a utilizar en un estreñimiento grave y que es refractario al tratamiento. Generalmente va más de un año y no puede dejar el tratamiento, entonces hay que investigar qué es lo que está pasando, hormonas normal, entonces podría ser alguna malformación de la parte ya neurológica, ¿no? Neuromuscular. O en un estreñimiento, por ejemplo, de inicio muy precoz, en menos de un mes de vida, o si se sospecha de una enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Básicamente se va a colocar un balón que tiene sensores por la región rectal y se va a y se va a insuflar presiones y se va haciendo pues una medición, ¿no? De valores. Hay otras investigaciones que también se mencionan en la literatura, que no se hace de manera frecuente, por ejemplo, una ecografía rectal, resonancia, manometrías colónicas, no se hacen de manera rutinaria, ¿no? Y las biopsias
las biopsias por succión, que generalmente se van a dar en casos especiales, si es que se sospecha ya de una enfermedad de Hirschsprung, sí tenemos que realizarles estas biopsias para ver, ¿no?, la presencia de los ganglios mientéricos en la zona eh, distal, ¿no? Bueno, eso con respecto a la parte de los estudios complementarios. Ahora, la parte más importante de esta entidad es el tratamiento y la educación al paciente, ¿no? Entonces, se habla mucho de la ingesta de fibra. Se ha visto que si es un niño que come bien, que come buena cantidad de fruta, verdura, no se requiere dar un aporte de fibra adicional. No se ha visto que sea beneficioso para el tratamiento. Pero sí mantener una dieta balanceada en frutas, verduras, menestras, ¿no? Se puede sacar más o menos cuánto es lo que requiere de fibra un niño, ¿no? Se utiliza una fórmula que es la edad en años más 5 y más o menos sale cuánto es el total de gramos de fibra al día que debería recibir, o al menos se podría hacer otra forma de multiplicar, ¿no? 0,5 gramos por kilo por día, y el valor que salga, no más de 100 gramos en el día de fibra, debería recibir el niño, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Se ha visto que, claro, consumir menos fibra dentro de los límites normales se va a presentar el estreñimiento, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una tablita con algunos alimentos que tienen mayor cantidad de fibra. Entonces, explicar en la consulta a la mamá, ¿no?, que que la alimentación por lo menos 2 veces a la semana, que esté a base de legumbres, menestras, siempre una ensalada, cereales en el desayuno, ¿no? Por ejemplo, aquí el salvado de trigo, aquí las menestras, zanahoria, vegetales, ¿no? Cuáles tienen mayor cantidad de fibra y cuáles tienen menos, ¿no? Hay algunos alimentos que estreñen. Entonces, por ejemplo, estos alimentos no es someter a dieta al niño, pero sí ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, a veces mezclamos arroz, papa, plátano, y los tres alimentos estreñen, tomamos poca agua, entonces ya el niño está propenso a, pero sí se puede conversar con el familiar y decirle: señora, mire, por ejemplo, esos alimentos se estreñen, entonces hay que disminuir en la frecuencia, de repente no todos los días, pero sí 2 veces a la semana. La idea es que el niño tenga una alimentación variada, ¿no? Como decimos en la consulta, no hay una fruta milagrosa que haga hacer las deposiciones, pero sí la variedad, ¿no? Una fruta en la mañana, otra fruta diferente en la tarde, ¿no? Disminuir el consumo de pan, golosinas, ¿no? Y ya en niños más grandecitos, adolescentes, ya la indicación del consumo de frutos secos, ¿no? Y bueno, acá hay un ejemplo de más o menos cómo es lo que debería ser una alimentación en un niño, ¿no?, de 1 a 3 años. Por ejemplo, requiere en fibra 19 gramos por día, más o menos. Entonces, dividido entre el desayuno, comida y merienda, ¿no? Ahí podríamos repartir cereales integrales, avena, siempre su ensalada en el almuerzo, y bueno, su papilla de frutas, y de repente por ahí un refrigerio más, ¿no? Hay que ver, cada alimento tiene una cantidad de fibra, ¿no? Entonces, así como en esta imagen, ¿no? Más o menos 3 gramos de fibra van a equivaler pues a 200 gramos de piña, 100 gramos de aguacate, 100 gramos de mango, ¿no? Básicamente en las frutas, ¿no? Es importante también mencionar a los papitos que las frutas deben ser con cáscara, ¿no? Muchas veces se acostumbra el niño en la alimentación complementaria a que la cáscara debe retirarse, a veces por miedo a ahora que está el uso de los insecticidas, ¿no? Entonces se les dice que haya un buen lavado, incluso se le puede pasar la fruta por agua caliente. Entonces ahí como que se ablanda un poco la cáscara también, y va a ser más fácil que el niño pueda comerla, ¿no?
y ir introduciendo de a pocos las frutas, ¿no? A veces al inicio la alimentación complementaria se hace difícil porque el niño se pone un poco selectivo y no quiere comer, pero hay que ir insistir, insistir, insistir. Ya la alimentación en un niño ya mayor, de 4 a 8 años, como ven, la, el aporte de fibra también es mayor y ya pues tienen un poquito más de raciones, ¿no? Con respecto a los alimentos. Ya hay batidos, se puede agregar leche, ya es un poco más variada el tema de la alimentación. Es lo ideal, ¿no? Entonces, con respecto a la ingesta de los líquidos, se ha visto que una ingesta adicional de lo recomendado no ha mostrado ningún beneficio con la mejoría de los síntomas, pero se debería tener sí una ingesta adecuada de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta si es un niño que tiene lactancia materna y alimentación complementaria, entonces ahí hay que darle adicional a la lactancia materna estos mililitros, por ejemplo, de acuerdo a la edad, ¿no? De 6 a 8 meses, de 60 a 150 por onzas, ¿no? Y va aumentándose con respecto a la edad, ¿no? Entonces no hay un límite, pero sí sabemos que, que los niños tienen una capacidad gástrica, entonces siempre hay que priorizar los alimentos y posterior a ellos ya la lactancia y el agua, ¿no? Luego, también se menciona que la actividad física podría estar asociada con eh, con la mejora del estreñimiento. Entonces, se ha visto que en los niños, bueno, que realizan mayor actividad física, hay una menor prevalencia de la aparición de estreñimiento, ¿no? Al menos se recomienda 1 hora por día dentro de lo que se puede, pero el aumento, una actividad extra, no menciona que sea beneficioso para el tratamiento del estreñimiento. Después es bastante importante con respecto a educación y el entrenamiento para ir al baño, ¿no? Entonces, lo que le decimos a los pacientes en la consulta es que cuando el niño empieza a tener ya a la preparación de la relajación de los esfínteres, debería sentarse en el inodoro, en el vacín, ¿no? En los adaptadores que ahora hay para el inodoro, con una buena posición, generalmente los pies siempre apoyados en el piso o en el banquito, ¿no? Para tener pues una postura que favorezca la evacuación. Los mejores momentos para ir al baño son después de cada comida, por el reflejo, aprovechando el reflejo gastropólico, entonces se le indica a los papitos, ¿no? Que los niños deberían sentarse después de cada comida, al menos unos 10 minutos, que estén ahí. Al inicio seguramente no van a evacuar nada, pero la idea es entrenarlos, ¿no? Y lo que también es bastante eh, beneficioso es involucrar al niño en esta condición. Entonces, hacer un calendario de heces, ¿no? Esta es una foto real de un niño que va a la consulta. Entonces, se le dice que haga un calendario de heces con los días de la semana y que el mismo niño dibuje o ponga una carita feliz cuando hizo su caquita, una carita triste cuando no, y así el papito también puede ver la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el calendario se ve que el niño tiene un patrón más o menos interdiario, entre diario e interdiario, ¿no? Como yo le digo a los pacientes, mientras que haga hablando, estamos tranquilos, ¿no? Entonces, eso también, entonces el niño ya pierde el miedo de hacer y asocia que acumular más caritas felices en la semana o en el día, por ejemplo, es un incentivo para que pueda ir a sentarse y hacer sus deposiciones, ¿no? Ir a comprarle, por ejemplo, un tomatodo nuevo, que lo escoja y ofrecerle su agüita. Entonces, todo eso es bastante importante, tener bastante paciencia. Con respecto al tratamiento farmacológico, bueno, la pregunta que hacen bastante frecuente en la consulta es ¿cuánto tiempo el niño va a recibir el tratamiento, ¿no? Es variable, generalmente la literatura dice todo el tiempo que el niño fue estreñido, pero la idea es que el retiro del tratamiento se va a hacer de manera paulatina y generalmente debe haber un mes, antes del retiro del tratamiento tiene que ser un mes antes sin síntomas, ¿no? Entonces eso va a ir variable, generalmente puede ir tratamiento como mínimo de 3 meses hasta un año, pero va a depender de la edad, en la edad en la que yo estoy captando al niño, ¿no? No es lo mismo un niño
un lactante que un niño pues preescolar y que un niño adolescente, que ya el adolescente colabora, ¿no? Entonces, la idea es, si iniciamos de manera temprana, no alargarlo hasta la edad de adolescentes. Incluso se ha visto que hay recaídas dentro del tratamiento, incluso niños que han sido estreñidos en la edad preescolar y luego regresan a consulta en la etapa de adolescentes, otra vez con esta misma condición. Entonces es bastante importante cambiar las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Entonces, con respecto al tratamiento farmacológico, nos apoyamos de dos tipos de laxantes, los laxantes osmóticos y los laxantes estimulantes, ¿no? Los laxantes osmóticos son bastante conocidos, los dos que se usan bastante son el polietilenglicol y la lactulosa, ¿no? Estos van a generar una gradiente osmótica en el colon, básicamente, básicamente por el tema de que no se absorben en la parte intestinal, entonces llegan al colon íntegro, se crea una gradiente osmótica, jalan agua y hace que las deposiciones pues se hidraten y sean blandas, ¿no? Entonces, con respecto al polietilenglicol y la lactulosa, que son los más utilizados, son tratamientos de primera línea. Luego vamos a pasar ya, si estos dos tratamientos no funcionan, vamos a pasar a laxantes estimulantes, que básicamente estos, a diferencia de los laxantes osmóticos, van a actuar directamente sobre la motilidad intestinal, ¿no? Entonces va a generar el aumento de los movimientos colónicos que van a ayudar a la evacuación. Y de estos, el más conocido es el bisacodilo, ¿no? Y también se pueden utilizar ya otros estimulantes que no se usan con mucha frecuencia, pero por ejemplo los fosfatos sódicos, que son los enemas, ¿no? Que son soluciones hipertónicas que se utilizan de manera intrarrectal en casos de emergencia, en casos de impactación fecal, ¿no? Entonces, estos son los más frecuentes. Existen otros en la literatura que los mencionan, como por ejemplo los lubricantes, los aceites minerales y otros que son inhibidores de la serotonina, ¿no? Y también están mencionados, pero no se ha visto su eficacia en niños, ¿no? Está todavía en estudio. Entonces, básicamente me voy a centrar en este tratamiento, en el tratamiento farmacológico. Entonces, existen dos tipos de tratamiento farmacológico. Estamos frente a un niño que hay que desimpactarlo porque no ha hecho deposiciones en varios días, o estamos frente a un niño que está haciendo con regularidad sus deposiciones, pero hay que darle un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Entonces, el tratamiento puede tener dos fases incluso en un mismo niño, la fase de desimpactación de inicio y la fase de mantenimiento. Entonces, la fase de desimpactación generalmente es donde se observa una gran cantidad de heces en el recto, al momento del examen físico hay una masa abdominal, cuerda cólica, un fecaloma. Pues aquí tenemos que desimpactarlo. El objetivo de la desimpactación de esta fase es que tenemos que tener un colon limpio. Hay que vaciarlo, ¿no? Y para luego tener un tratamiento de mantenimiento. Si hacemos una buena desimpactación fecal, el tratamiento de mantenimiento va a ser exitoso. Entonces, el tratamiento de la desimpactación fecal de esta fase se puede dar de dos maneras, ¿no? La vía oral y la vía rectal. Generalmente se utiliza y es mejor tolerada la vía oral, ¿no? Ya que no es invasiva, el niño no requiere uso de enemas, entonces va a ser menos traumático para él. Entonces, con respecto a la desimpactación por vía oral, tenemos dos medicamentos, como ya los mencioné antes, que es el polietilenglicol, ya sea con o sin electrolitos, se puede utilizar cualquiera de los dos, o la lactulosa, ¿no? De preferencia, y ahora en la literatura también lo menciona, que el polietilenglicol es de primera línea, ¿no? de uso, y se prefiere porque lo bueno es que no tiene sabor, tiene buena palatabilidad y se puede mezclar en cualquier líquido, ¿no? Entonces en cualquier refresco, en jugo de naranja,
en cualquier líquido que el niño reciba se puede dar. Entonces, la dosis, generalmente damos dosis un poquito elevadas para la fase de desimpactación, ¿no? Y se puede llegar hasta 1,5 a 2 incluso por kilo por día para darle, ¿no? Al niño. Va a estar repartida en tomas, ¿no? Puede darse 2 veces al día, 3 veces al día. La presentación del polietilenglicol viene en sobres, ¿no? Entonces, vamos a dar en sobres, entonces podemos darle un sobre en la mañana, un sobre en la tarde, o los sobres dividirlos 3 veces al día, o también se puede preparar el sobrecito en un toma todo y el pacientito lo puede ir tomando como agüita de tiempo. La idea es que el paciente cumpla el tratamiento. Lo bueno de este medicamento es que se puede usar en niños mayores de 6 meses y generalmente la desimpactación se da en el 90% de los primeros días, ¿no? Entre 3 a 4 días. Generalmente en las 48 horas ya se está viendo el efecto y no tenemos el niño no tiene que eliminar todas las deposiciones en un solo día, ¿no? No, esta desimpactación puede durar incluso hasta 6 días, ¿no? Obviamente vigilando siempre y cuando el paciente esté tranquilo, sin dolor. Los efectos secundarios se ha visto obviamente más frecuente con el polietilenglicol que con la lactulosa, la incontinencia fecal, ¿no? Pero es parte del tratamiento, entonces hay que tenerlo en cuenta, explicarle a los papitos, ¿no? Y la lactulosa, si en caso no contemos con el polietilenglicol o no es tolerado, podemos dar la lactulosa. El problema de la lactulosa es que la dosis es un poquito más elevada, como efecto secundario, pues da gases, dolor abdominal, entonces ahí como que puede dificultar un poquito en la impregnación del tratamiento, también se puede dividir en varias dosis. También otro problema es que es un poco dulce, entonces los niños a la larga también para el tratamiento de mantenimiento pueden hostigarse, ¿no? Entonces tiene ahí sus problemas y a veces como las dosis son un poquito elevadas se prefiere pues que sea en niños mayores de 2 años, ¿no? Pero se puede utilizar en realidad en todas las edades. Esa es la primera fase de la desimpactación fecal. Ahora, si el niño no tolera o nosotros encontramos eh, una masa al tacto rectal dura en el recto, ¿no? Hay una falla en la medicación oral, hay intolerancia oral, o no tenemos la medicación disponible por vía oral, entonces tenemos que optar por la vía rectal, ¿no? Entonces aquí usamos los enemas de suero salino, ¿no? Hay de dos tipos, ¿no? El isotónico, que son suerito nada más, ¿no? Se puede colocar con una sondita por región rectal, más o menos se hace con 6 mililitros por kilo y se va dando de 1 a 2 veces al día por varios días hasta que se logre pues que las deposiciones sean blandas. Y los enemas más frecuentes, que es el fosfato sódico, que son soluciones hipertónicas, ¿no? Que también se colocan en la emergencia. Y esto sí, ya la dosis difiere un poco, es de 2,5 mililitros por kilo por día, máximo hasta 133 mililitros al día. También pueden ser repartidos. Generalmente se utiliza una sola dosis en dosis única cuando hay una impactación fecal, luego ya se continúa con el tratamiento vía oral. Incluso se puede combinar, ¿no? El tratamiento rectal de inicio, una sola vez, y luego ya se continúa con el tratamiento vía oral, ¿no? Generalmente lo que queremos, el objetivo es que se logre una limpieza colónica más o menos en 2 a 3 días. La gran mayoría de los niños lo hacen 3 a 5 días y no se debe usar pues más de 5 días, ¿no? O sea, la idea es usarlo una sola vez, a lo mucho en una segunda oportunidad, para evitar de que su uso prolongado puede generar como efecto adverso trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Entonces hay algunos pacientitos que hay que tener en cuenta, que hay que hacerles algunos estudios de electrolitos en pacientes renales, cardíacos, ¿no? Hay que estar verificando eso. Ya una vez que nosotros hemos desimpactado al niño, ya vamos a la siguiente fase, que es la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento también podemos utilizar cualquiera de los dos medicamentos, el mejor utilizado. Generalmente en niños
Mayores de un añito ya utilizamos el polietilenglicol como para no agotar este medicamento, por así decirlo, y en menores de un año, en 6 meses a un año, generalmente usamos pues la lactulosa, ¿no? Porque la dosis es menor y los efectos son pocos realmente, ¿no? Entonces, la dosis del polietilenglicol ya de mantenimiento es menor, de 0,5 a 0,8 más o menos. Se puede usar en niños de mayor de 6 meses. Y siempre hay que hacer, el seguimiento de inicio va a ser pronto, en 1 a 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento, porque la mamita tiene que ir evaluando la consistencia de las deposiciones. A veces damos, por ejemplo, un sobre en el día y los primeros días sí, muy bien, y luego ya al tercer, cuarto día líquido. Ah, no, entonces hay que bajarle la dosis. Y luego va a quedar como una dosis de mantenimiento final, que es así, ya se va a mantener por bastantes meses, ¿no? Ya cuando tenemos un niño que con tratamiento 4 o 5 meses, ya está comiendo mejor, va al baño, no se aguanta, ha perdido el miedo, podemos ir realizando el destete progresivo, ¿no? De lo que le dábamos, por ejemplo, un sobre al día, ya sea podemos disminuirle la cantidad del sobre o la frecuencia, ya no le damos diario, sino le damos interdiario, luego le damos dando cada 2 días y así paulatinamente, ¿no? Si lo quitamos de porrazo, como decimos, puede haber recaídas de todas maneras, ¿no? Entonces hay que estar siempre explicándole a la mamita que hay que mantener, que el sobre no es milagroso, que no hay una cura para el estreñimiento, sino esto es una ayuda nada más, y que tiene que haber este, implementado bien sus medidas dietéticas, ¿no? Y de ir al baño. Entonces, los efectos secundarios para mencionar, bueno, la incontinencia fecal, como ya lo mencioné, flatulencia, dolor abdominal, hinchazón, ¿no? En niños que en condiciones especiales o que toman diuréticos, hay que estar considerando si el tratamiento va a ser un poquito prolongado, el control de electrolitos, ¿no? La lactulosa también se puede utilizar como tratamiento de mantenimiento. La dosis va a ser de 1 a 2 kilos de 1 a 2 gramos por kilo, también repartido en una vez difícil. Generalmente se da de 2 a 3 veces al día, va a depender de la cantidad. Generalmente no, lo manejamos de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Si el paciente pesa 10 kilos, señora, entonces le vamos a dar 8 mililitros. Y de ahí usted ya lo reparte, 4 en la mañana, 4 en la tarde, y vamos subiendo, ¿no? No hay una dosis fija, usted va viendo, si hace duro, bolita, todavía con 8 mililitros, ah, ya no, subimos a 10, vamos subiendo de 2 en 2, de 2 en 2, explicándole a la mamita hasta que ella encuentra la dosis, ¿no? Es importante explicarle bien. Muchas veces vienen dejando el tratamiento porque dice, doctora, le di una dosis, no le hizo nada. Claro, es que tenían que regularla, ¿no? Tendrían que subir o bajar la dosis. Entonces es importante que la mamita tenga en cuenta eso, ¿no? Generalmente, para el destete, como mencioné, del niño debe estar sin síntomas por lo menos un mes antes, y hay que siempre reevaluarlo, ¿no? El efecto, dependiendo de la dosis, puede demorar un poquito, puede ser de 48 horas, 72 horas, pero sí tiene su efecto a buena dosis, ¿no? Los efectos secundarios sí son un poquito más frecuentes que el polietilenglicol, da flatulencia, dolor abdominal, ¿no? Y también, como es un laxante osmótico, ya su uso prolongado puede producir trastornos así de electrolitos. Ya eso con respecto al tratamiento médico, que es lo más frecuente, que es lo que utilizamos. Ya en otros casos graves de estreñimiento intratable, varios años, el niño ha mejorado las medidas higiénico-dietéticas, ya no se aguanta, ¿no? Y no se puede retirar el tratamiento, entonces ahí sí tenemos que ver qué pasa, ¿no? De repente es un dolicocolon que necesita cirugía, se menciona también inyecciones de Botox. Entonces, va a ser realmente un desafío más que todo para el cirujano, a ver qué tanto de este niño va a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Si es un estreñimiento que no le afecta su estado
de vida, social, entonces, bueno, podemos observar, mantener el tratamiento, ¿no? Pero si ya es algo intratable, la mamita tiene que estar con irrigaciones anales frecuentes, o es un paciente que tiene alguna malformación, bueno, y ahí sí tenemos que considerar la parte quirúrgica, ¿no? Y para terminar, esto es básicamente un algoritmo diagnóstico, ¿no? Si tenemos un paciente con historia clínica de sospecha de estreñimiento, no hay signos de alarma, no sospechamos de nada orgánico, entonces estamos frente a un estreñimiento funcional. Vamos a recabar una buena historia clínica, vamos a ver en la evaluación física si el paciente está con impactación fecal o simplemente encontramos cuerda cólica, el paciente no tiene dolor, no está distendido. Entonces, bueno, vamos con el tratamiento, con calma, hablamos con la mamita, señora, mejorar la parte de la alimentación, la conducta, consideramos o no tratamiento farmacológico, conversamos con la mamá, como decimos, ¿no? Ella lo conoce mejor que nosotros al niño, entonces va a colaborar, señora, con la parte de la alimentación, no, entonces nos tenemos que apoyar del tratamiento farmacológico, ¿no? Y si es que decidimos iniciar algún tipo de tratamiento, hay que ver, ¿no? Siempre en el seguimiento, si hay alguna aparición de signos de alarma, si este niño se vuelve a impactar, ¿no? Qué tanto es la adherencia al tratamiento, hay que ajustar la dosis, hay que mantenerla. Sí, a veces, doctora, al inicio utilicé 2 sobres en las 2 primeras semanas y después ahora ya se mantiene con uno. Entonces hay que estar ahí siempre observando, ¿no? Ya si encontramos en la valoración algo de fecaloma o en un tacto rectal impactación fecal, entonces tenemos que desimpactarlo para después iniciar el tratamiento de mantenimiento, ¿no? En el seguimiento hay que ver si el paciente tiene una buena adherencia o no. Si es que hay una buena adherencia, pero el tratamiento no está funcionando, tenemos que sospechar, acá hay algo, de repente algún problema de la tiroides, una alergia alimentaria, una enfermedad celíaca, ¿no? Ya tenemos que pedir otros estudios. No hay recaídas, pero el tratamiento es eficaz, entonces podemos valorar ya ir retirando el medicamento. Si hay una recaída frecuente, pero tiene buena adherencia, entonces hay que buscar algo, otra vez replantear nuestra anamnesis, por ahí que se nos escapó algo con la parte de repente de genética, con el papito, la mamita, ver si algo es sospecha de alguna alergia alimentaria, ¿no? Sí, sin embargo, hay presencia de signos de alarma, entonces nosotros tenemos que sospechar de un estreñimiento orgánico. Aquí sí ya tenemos que pedir pruebas complementarias y según los resultados ya tenemos que dar el tratamiento específico, ¿no? Si en caso tenemos una buena adherencia al tratamiento, pero es ineficaz el tratamiento, perdón, los resultados son ineficaces, ¿no? El niño no mejora, entonces tenemos que ampliar estudios. Si los estudios son normales, tenemos que buscar un poquito más, pedir ya una manometría, sospechar una enfermedad de Hirschsprung, un colon por enema, o ya otras anomalías ya de la médula, pero una resonancia. Ya aquí para esta parte ya, si no si no mejora con el tratamiento dado en el primer nivel o de repente en pediatría, ya en esta etapa se tendría que derivar al gastropediatra para que busque ya estas otras enfermedades, ¿no? Bueno, ver qué tanto se pueden utilizar algunas alternativas terapéuticas, ¿no? Ya un poquito más sofisticadas, que ya también lo vemos en la parte de la subespecialidad, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo con respecto a la exposición. No sé si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Rivadeneira. A ver que todo ha quedado claro y no hay duda de parte de los participantes. Vamos a proceder a agradecer a cada uno de ellos por conectarse y a invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Rivadeneira. Acá tenemos una duda, Gracias. doctora, antes de Sí, culminar con la ponencia.
nos indican cuáles son sus recomendaciones actuales para el uso de probióticos en el tratamiento del estreñimiento funcional. Sí, justamente estaba esperando alguna preguntita por ahí, por eso que no lo mencioné. Bueno, no se ha visto el uso de probióticos, en la literatura no lo menciona, que sea beneficioso para el estreñimiento. Si bien es cierto, se ha visto en estudios de que los niños que tienen estreñimiento sí generan un poco más de gas, ¿no? De metano en la región del colon, pero no se ha visto que sea necesario equilibrar la flora intestinal, por así decirlo, para que para que el estreñimiento mejore, ¿no? La idea es que el paciente tenga una buena cantidad de frutas, verduras, hacer un equilibrio de esa manera, y no está indicado el uso de probióticos para el estreñimiento. Muchísimas gracias, doctora Rivadeneira. Gracias. Vamos a culminar entonces esta ponencia. Agradecemos nuevamente por haber sido tan informativa la charla del día de hoy y esperamos contar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad, doctora. Muchísimas gracias. Gracias.